Nunca imaginé que el hambre volvería a mi vida a esta edad. Después de criar a 3 hijos y sobrevivir años de dificultades, pensé que mis últimos días serían tranquilos, rodeada de familia, risas y comidas calientes. Pero cuando mi hijo insistió en que me mudara con él y su esposa, no sabía que esa paz sería reemplazada por un sufrimiento silencioso. Al principio todo parecía bien. Mi nuera sonreía dulcemente, diciendo que ahora yo era parte de la familia. Me servía porciones pequeñas y decía que no quería que comiera demasiado para mi edad. Le creí, me sentía agradecida. Pero pronto, los platos se hicieron más pequeños. Y las excusas, más grandes. Empezó a cerrar la nevera con llave por las noches. Si me despertaba con hambre, solo encontraba un vaso de agua. Cuando mi hijo no estaba en casa, ella susurraba cosas que dolían más que el hambre misma. Cosas como, tú ya viviste tu vida, déjanos vivir la nuestra. Nunca se lo conté. No quería causar problemas. Esperaba a que ella saliera para robar un pedazo de pan, a veces duro, a veces con moho. Lloraba en silencio para que mi hijo no viera mi debilidad. Él trabajaba muchas horas y confiaba plenamente en ella. No podía soportar destruir esa ilusión. Una tarde, me desmayé en la cocina. Cuando abrí los ojos, vi el miedo, no en ella, sino en él. Por primera vez mi hijo vio la verdad. Y ese fue el día en que todo cambió. Cuando me desmayé aquel día, no fue por el calor ni por mi edad. Fue porque no había comido en casi 2 días. El rostro de mi hijo se volvió pálido cuando se dio cuenta de que su propia madre, la mujer que había sacrificado todo para criarlo, se estaba muriendo de hambre bajo su propio techo. Ojalá pudiera decir que las cosas mejoraron de inmediato, pero la vida no sana tan fácilmente. Esta no es una historia de venganza ni de odio. Es una historia de silencio, de orgullo y de las crueles formas en que el amor puede cegarnos. Siempre fui una mujer fuerte. Trabajé, cociné, limpié e hice que mis hijos nunca se acostaran con hambre. Soporté tormentas que habrían destruido a otros, así que cuando mi hijo me ofreció cuidar de mí, pensé que era la manera en que Dios me recompensaba por tantos años de lucha. No sabía que mudarme con él y su esposa me quitaría la poca dignidad que me quedaba. Quiero contar mi historia no por lástima, sino por conciencia. Hay miles de ancianos que viven en casas llenas de ruido, pero mueren lentamente en silencio. Son ignorados, manipulados o hechos sentir como una carga. Yo fui una de ellos, pero también aprendí algo poderoso, que incluso la voz más pequeña puede ser escuchada algún día. Si estás viendo este video ahora, por favor suscríbete, deja un me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tal vez veas un poco de tu propia historia reflejada en la mía. Y si alguna vez te has sentido invisible, quiero que sepas algo. No estás solo. Cuando mi hijo, Daniel, me dijo que quería que me mudara con él, me conmoví profundamente. Me dijo, «Mamá, ya hiciste suficiente. Es hora de que nosotros cuidemos de ti». Su esposa, Lauren, sonrió a su lado, con el brazo alrededor de él. Asintió dulcemente y dijo, «Te encantará vivir con nosotros». Quise creerle. Después de tantos años viviendo sola, sentí que era una bendición, una oportunidad de volver a sentirme parte de una familia. Las primeras semanas fueron agradables. Me dieron una habitación pequeña al final del pasillo, con una cama individual y una ventana que daba al jardín. La decoré con las pocas cosas que me quedaban: una foto vieja de mi difunto esposo, un florero con flores artificiales y mi Biblia gastada. Me sentía agradecida, incluso por lo más pequeño. Lauren fue amable al principio. Me preguntaba cómo me gustaba el desayuno o si necesitaba algo del mercado. Pero pronto, su amabilidad comenzó a desvanecerse. Empezó a suspirar cada vez que entraba a la cocina, como si mi presencia pesara en el aire. Una vez la escuché susurrarle a Daniel, «Tu mamá no tiene que comer con nosotros siempre. No es una niña». Fingí no oírlo, pero sus palabras me hirieron profundamente. Intenté ser útil. Limpiaba, doblaba la ropa, cocinaba pequeños platos. No quería ser una carga.
Una tarde preparé un guiso de pollo como los que Daniel amaba cuando era niño. Dijo que sabía ahogar. Pero al día siguiente, cuando se fue al trabajo, Lauren tiró las sobras frente a mí. No necesitamos comida vieja por ahí, dijo sin mirarme. Ese día se rompió un pedazo de mi corazón. Pasaron los días y noté que las porciones en mi plato se hacían más pequeñas. «¿Comes tan poquito, mamá?», decía Daniel sonriendo. Yo asentía y devolvía una sonrisa falsa. No sabía que, después de que se iba a dormir, yo me quedaba despierta escuchando los gruñidos de mi estómago. No quería avergonzarlo ni hacerlo elegir entre su esposa y yo. La casa siempre olía a comida. Carne asada, pan recién hecho, mantequilla derritiéndose. Pero cuando entraba a la cocina, Lauren cerraba la nevera rápidamente o tapaba los platos. «Estamos guardando las sobras», decía. Empecé a guardar un frasco con galletas saladas debajo de mi cama, escondidas bajo la manta. Algunas noches, eso era todo lo que tenía para cenar. Una mañana quise prepararme una taza de té. Cuando abrí el armario, Lauren apareció detrás de mí. «Esas son las bolsitas de té de Daniel», dijo fríamente. «Tú puedes tomar agua». Asentí en silencio, fingiendo que no me importaba, pero mis manos temblaban. El vapor de la tetera me nubló la vista. O tal vez eran las lágrimas que no me atreví a dejar caer. Solo encontraba paz en cosas pequeñas. Regar las plantas del jardín. Sentarme junto a la ventana y ver salir el sol. Recordar los días en que mis hijos eran pequeños, cuando la casa estaba llena de risas y ruido. En aquel entonces, el amor significaba compartir todo, la comida, el calor, los sueños. Ahora vivía entre personas, pero nunca me había sentido tan sola. Una tarde, Daniel llegó temprano a casa y me preguntó por qué me veía tan pálida. Antes de que pudiera responder, Lauren dijo rápidamente: «Está bien, últimamente no come mucho». Fingí sonreír y asentí, aunque mis manos temblaban. Él me besó la frente y se fue a bañar. En cuanto salió del cuarto, ella se giró hacia mí y me dijo: «No lo hagas preocupar, él trabaja demasiado». Esa noche me acosté con el estómago vacío. Pero el silencio dentro de mí era más fuerte que el hambre. Algo me decía que pronto ella iría demasiado lejos. Y cuando eso pasara, la verdad saldría a la luz. No sabía que el precio de esa verdad sería mi propio cuerpo rindiéndose. Esa noche recé. Pedí fuerzas para no odiarla, para no llenarme de rencor. Le pedí a Dios que protegiera a mi hijo de la ceguera del amor, de la manipulación que no podía ver. En mis pensamientos, todavía lo veía como el niño que corría hacia mí con los brazos abiertos, buscando consuelo. Pero ahora, era un hombre atrapado entre el deber y la indiferencia. Y yo era la sombra silenciosa que se desvanecía en un rincón de su casa. Cuando apagué la lámpara, escuché el sonido del refrigerador cerrándose con llave otra vez. Ese sonido se convirtió en mi nueva oración nocturna. Una oración sin palabras, hecha de hambre, cansancio y una esperanza que se negaba a morir. Pero el silencio dentro de mí era más fuerte que el hambre. Algo me decía que pronto ella iría demasiado lejos. Y cuando eso pasara, la verdad saldría a la luz. No sabía que el precio de esa verdad sería mi propio cuerpo rindiéndose. Esa noche recé. Pedí fuerzas para no odiarla, para no llenarme de rencor. Le pedí a Dios que protegiera a mi hijo de la ceguera del amor, de la manipulación que no podía ver. En mis pensamientos, todavía lo veía como el niño que corría hacia mí con los brazos abiertos, buscando consuelo. Pero ahora, era un hombre atrapado entre el deber y la indiferencia, y yo era la sombra silenciosa que se desvanecía en un rincón de su casa. Cuando apagué la lámpara, escuché el sonido del refrigerador cerrándose con llave otra vez. Ese sonido se convirtió en mi nueva oración nocturna, una oración sin palabras, hecha de hambre, cansancio y una esperanza que se negaba a morir. Las mañanas se convirtieron en la parte más difícil del día. Mi cuerpo se sentía más débil, mis manos más frías. A veces despertaba mareada, con el estómago apretado y vacío.
Trataba de beber agua para calmar el hambre, pero solo me hacía sentir peor. El espejo de mi habitación mostraba a una mujer que apenas reconocía, más delgada, más vieja, con los ojos hundidos y cansados, pero aún me decía a mí misma, «Está bien, Daniel lo notará pronto». No lo hizo. Salía a trabajar antes del amanecer y regresaba tarde en la noche. Cada vez que entraba por la puerta, yo le sonreía, escondiendo mis manos temblorosas detrás de la espalda. «Estoy bien, hijo», le decía, aunque apenas podía mantenerme en pie. No quería que pensara que su casa era un lugar de tristeza. Lauren, en cambio, se volvió más fría cada día. Dejó de fingir cortesía. Si me sentaba en la mesa, suspiraba con fastidio. Si usaba un plato, lo lavaba de inmediato, como si mi toque lo ensuciara. Le decía a Daniel que yo olvidaba que ya había comido, para que él no notara cuando me dejaba sin cena. Mentía con tanta facilidad que, a veces, yo misma empezaba a dudar de mi memoria. Una vez intenté hacerme una tostada. Ella me sorprendió untando mantequilla y dijo bruscamente, «Eso es para el desayuno de Daniel, no lo desperdicies». Su voz era calmada, pero cruel. Dejé el cuchillo sobre la mesa, con el corazón latiendo con fuerza. Susurré, «Lo siento», aunque no tenía nada que lamentar. Las noches eran las peores. Escuchaba sus risas en la sala mientras yo me acostaba en la oscuridad, con el estómago retorciéndose. Cerraba los ojos y recordaba los tiempos en que cocinaba para él, grandes comidas llenas de amor y calor. Entonces, él me abrazaba después de cada cena y decía, «Eres la mejor cocinera del mundo, mamá». Ahora, vivíamos bajo el mismo techo, pero éramos extraños, separados por el silencio. Un día, Lauren fue de compras y olvidó cerrar la nevera con llave. Vi un pequeño tazón de sopa en el estante. Fría, medio llena, quizás suya. Mi cuerpo se movió antes de que pudiera pensar. La tomé, me senté en el suelo y la comí temblando, como una ladrona. Lloré con cada cucharada, avergonzada pero desesperada. Fue lo mejor que había probado en semanas. Esa noche, cuando Daniel volvió a casa, quise contárselo. Mis labios se abrieron, pero las palabras se negaron a salir. Lo vi tan cansado. No quise cargarlo con más peso. En su lugar solo dije, «Te extrañé hoy». Él sonrió, me besó la frente y dijo, «Eres mi roca, mamá». Quise decirle que incluso las rocas pueden romperse. A la mañana siguiente, Lauren me enfrentó. «¿Tocaste mi sopa?», preguntó con voz helada. Me quedé inmóvil. No esperó respuesta. «¿Crees que no veo lo que haces? Te escabulles como un gato callejero. Deberías agradecer que te dejamos vivir aquí». Intenté explicarme, pero mi voz se quebró. Por primera vez, levantó la mano. No para golpearme, sino como advertencia. «No me pongas a prueba otra vez». Esa noche recé. Le pedí a Dios fuerza, no solo para mi cuerpo, sino para mi corazón. Le supliqué que abriera los ojos de mi hijo antes de que fuera demasiado tarde. No sabía cuánto más podría seguir viviendo como una sombra en mi propia familia. Una semana después me desmayé en el pasillo. Recuerdo el sonido del plato rompiéndose al caer. Luego, oscuridad. Cuando abrí los ojos estaba en el suelo. Daniel me sostenía entre sus brazos. Su voz temblaba al pronunciar mi nombre. Y detrás de él, Lauren estaba inmóvil, pálida y en silencio. Por primera vez, sin nada que decir. Cuando desperté, la habitación estaba llena de luz y olía a desinfectante. El sonido rítmico de un monitor cardíaco resonaba suavemente a mi lado. Parpadeé varias veces, tratando de entender dónde estaba. Una enfermera me sonrió con dulzura y dijo, «Está a salvo ahora, señora». Se desmayó por agotamiento. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Agotamiento. Esa era la palabra que usaban en lugar de hambre. Daniel estaba sentado en una silla cerca de la cama, con la cabeza entre las manos. Se veía mayor, destrozado. Cuando me vio despertar, corrió hacia mí. «Mamá». «¿Qué pasó?». Su voz temblaba. Quise protegerlo incluso en ese momento. «Estoy bien», susurré. «Solo estoy cansada».
Pero la expresión de la enfermera cambió. Le entregó una carpeta. No ha estado comiendo bien durante semanas. Su cuerpo está extremadamente débil. Vi el rostro de Daniel ponerse pálido mientras leía el informe. Sus ojos se movían entre el papel y la enfermera. ¿No comer?, preguntó suavemente. Intenté hablar, pero él ya miraba hacia la puerta. ¿Dónde está Lauren? La enfermera dijo que se había ido hace un rato. Él asintió en silencio, y por un momento vi algo que no veía desde hacía años: ira. Esa noche, Daniel volvió solo a casa. No sé qué ocurrió dentro de esa casa, pero lo imaginé. Pude ver la tormenta formándose. Lauren negándolo todo, diciendo que yo rechazaba la comida o que estaba enferma. Tal vez incluso lloró. Era buena fingiendo. Pero Daniel ya no era el hombre que creía cada una de sus palabras. Cuando regresó al hospital esa noche, tenía los ojos rojos. No habló por un largo rato. Finalmente dijo: «Mamá, lo siento». Le tomé la mano. «No tienes nada que disculpar, hijo». Pero él negó con la cabeza. «Debería haberlo visto. Bajaste tanto de peso y yo simplemente confié en ella». Su voz se quebró, y por primera vez vi a mi hijo llorar. Los siguientes días fueron silenciosos. Las enfermeras eran amables y me traían comidas calientes. Comida de verdad, suave y sencilla. Saboreaba cada bocado, no solo por el gusto, sino por la dignidad que me devolvía. Daniel venía todas las mañanas. Traía flores y se sentaba a mi lado sin decir palabra. A veces el silencio duele, pero este silencio sanaba. Estaba lleno de amor, no de vergüenza. Una tarde, Lauren apareció en el hospital. Su cabello estaba desordenado, los ojos hinchados. Llevaba una bolsa de plástico con frutas y jugo. «Vine a verte», dijo en voz baja. Sentí a Daniel tensarse a mi lado. «Mamá, ¿quieres verla?», me preguntó. Asentí lentamente. Él salió de la habitación dejándonos solas. Ella se quedó parada mucho tiempo sin hablar. Finalmente susurró. No quise que llegara tan lejos. Su voz era frágil, como si hablara consigo misma. Solo... estaba cansada. El dinero no alcanzaba. Pensé que si controlaba las cosas, ayudaría. La miré y no dije nada. ¿Qué palabras podrían justificar el hambre? ¿Qué razón podría explicar la crueldad? Comenzó a llorar. «Lo siento», dijo, pero su disculpa sonaba vacía. Aún así, la miré y dije lo único que mi corazón pudo pronunciar. «Te perdono». No porque lo mereciera, sino porque necesitaba paz. Aferrarme al odio solo alimentaría el mismo vacío que casi me mató. Cuando se fue, Daniel volvió. Me tomó la mano con cuidado y dijo: «Te vendrás a casa conmigo, pero a una nueva casa. Solo tú y yo esta vez». Sonreí débilmente, con lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, alimentada y amada. El silencio que antes me asfixiaba ahora se sentía como descanso. La primera mañana después de salir del hospital, el aire se sintió diferente. Daniel se había mudado conmigo a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Tranquilo, lleno de luz y rodeado de árboles. «No es mucho», dijo tímidamente, como si necesitara disculparse. Pero para mí, era todo. Las paredes olían a esperanza y el silencio ya no dolía. Insistió en preparar el desayuno ese día. Me senté a la mesa observándolo mientras quemaba el pan y reía nervioso. «Supongo que no heredé tus dotes de cocina, ¿eh?», dijo bromeando. Sonreí de verdad, por primera vez en meses. Los huevos estaban pasados y el café demasiado amargo, pero fue la mejor comida que tuve en mucho tiempo, porque estaba hecha con amor. Mi cuerpo seguía débil, pero mi espíritu comenzaba a despertar. Cada bocado, cada paso, cada amanecer era una pequeña victoria. A veces Daniel me encontraba llorando en silencio y me preguntaba: «¿Te duele algo, mamá?». Yo negaba con la cabeza y decía: «No, hijo, estoy sanando». Porque sanar no solo es cuestión del cuerpo, también del alma. Comenzó a trabajar desde casa con más frecuencia, diciendo que quería pasar tiempo conmigo. Sabía que era la culpa la que lo acercaba, pero no me importaba.
Prefería tenerlo cerca por culpa que lejos por indiferencia. Con el tiempo, la culpa se transformó en cariño, y ese cariño en algo más fuerte. Una devoción silenciosa que no necesitaba palabras. Una tarde me senté junto a la ventana mientras llovía. Daniel me trajo una taza de té y me dijo, «Sigo pensando en todo lo que pasaste. ¿Cómo pudiste perdonarla?» Tomé un sorbo y respondí, «Porque tuve que hacerlo. El odio se alimenta del mismo hambre que casi me mató. Quería ser libre». Él bajó la mirada con los ojos brillantes. «Eres más fuerte que nadie que conozca», susurró. Empezamos a reconstruir pequeñas cosas. Nuestras comidas, nuestras rutinas, nuestro vínculo. Los domingos cocinábamos juntos. Los viernes veíamos películas viejas. A veces no hablábamos durante horas. Solo compartíamos un silencio cálido. Es curioso cómo la paz puede habitar los mismos lugares donde antes existía el dolor. Unos meses después, Lauren envió una carta. Reconocí su letra al instante. Ordenada, cuidadosa. Decía que había regresado a casa de su madre, que estaba en terapia y que lamentaba todo lo ocurrido. No pidió perdón esta vez. Solo escribió, «Espero que esté comiendo bien». Doblé la carta y la guardé dentro de mi Biblia. Hay heridas que no necesitan volver a abrirse. A medida que recuperaba mis fuerzas, comencé a ofrecerme como voluntaria en un refugio local. Muchos de los que conocí allí eran ancianos, olvidados, ignorados, viviendo de la poca bondad que el mundo aún les ofrecía. Les conté mi historia, no para entristecerlos, sino para recordarles que sobrevivir no siempre significa luchar. A veces significa resistir en silencio hasta que alguien finalmente escucha. Daniel me recogía después de cada turno. Traía pan fresco o flores y decía, «Te ves feliz, mamá», y lo estaba. La felicidad no siempre es ruidosa. A veces es solo un latido constante, un plato lleno y alguien que te ve de verdad. Tenía todo eso ahora. Esa noche, mientras cenábamos, lo miré a los ojos. Su rostro tranquilo, su mirada amable. Susurré, «Gracias por salvarme». Él sonrió y respondió, «Tú me salvaste primero». Y entendí entonces que el amor no desaparece. Solo se esconde hasta que aprendemos a alimentarlo otra vez. Pasaron los meses, y mi vida poco a poco volvió a tener ritmo. Aprendí a cocinar para dos en lugar de uno, a sonreír sin fingir, a dormir sin miedo a despertar con hambre. Pero los recuerdos aún me visitaban por las noches. La nevera cerrada con llave, los platos vacíos, la humillación silenciosa. Eran fantasmas que se negaban a irse, aunque ya no les temía. Los acepté como recordatorios de dónde había estado y de cuánto había sobrevivido. Cada mañana despertaba temprano para ver salir el sol. Se volvió mi ritual. Sostenía una taza de té caliente entre mis manos y susurraba, «Gracias, Señor, por un día más». Porque cuando uno ha estado tan cerca de perderlo todo, incluso la dignidad, cada amanecer se siente como un milagro. Una mañana, mientras estaba sentada en el parque cerca del apartamento, se me acercó una mujer joven. Dijo que me había visto en el refugio y que quería hablar. Su voz temblaba cuando me contó que su suegra vivía con ella y que a veces perdía la paciencia. «Siento que ocupa demasiado espacio», confesó. La miré a los ojos y vi en ella a una versión más joven de Lauren. Le conté mi historia. No levanté la voz ni quise hacerla sentir culpable. Solo le dije, «Cuando cuidas de alguien, no solo alimentas su cuerpo, alimentas su alma. Y un día, cuando seas anciana, rogarás porque alguien alimente la tuya». Ella comenzó a llorar suavemente. «Nunca lo había pensado así», dijo. «Acabas de hacerlo», respondí sonriendo. Ese momento cambió algo en mí. Por primera vez entendí que mi dolor tenía un propósito. No podía deshacer el hambre que sentí, pero sí podía evitar que otros la sintieran. Empecé a hablar más seguido en el refugio, compartiendo mi historia con familias, hijos y esposas que necesitaban escucharla. La gente lloraba, me abrazaba, me agradecía,
y vi cómo de mis cicatrices nacía esperanza. Daniel estaba orgulloso. Grababa mis charlas y las publicaba en internet diciendo, «Mamá, tu historia puede ayudar al mundo». Me reía de la idea, pero en secreto me gustaba. Ya no era invisible, era una voz, un testimonio. La prueba viviente de que incluso el sufrimiento más silencioso puede resonar lo suficiente como para cambiar corazones. Un día, después de una larga jornada en el refugio, Daniel me llevó a una pequeña cafetería. Me entregó un papel, un artículo impreso. «Publicaron tu historia», dijo sonriendo. Leí el título. La mujer que perdonó al hambre. Las lágrimas nublaron mis ojos, pero no necesité leer más. Por primera vez en años me sentí llena, no de comida, sino de sentido. Esa noche, me senté junto a la ventana, igual que solía hacerlo cuando me sentía sola. Pero esta vez, la casa estaba llena de luz y risas. Daniel cocinaba la cena. Mal, como siempre, pero no lo corregí. Solo lo observé sonriendo. El aroma del ajo y la cebolla llenó el aire, y por un instante recordé todos esos años en los que cociné para otros sin darme cuenta de lo sagrado que era ese acto. Mientras comíamos, Daniel me dijo, «¿Sabes, mamá? Podrías haberla odiado para siempre. Nadie te culparía». Lo miré y respondí, «El odio me habría mantenido hambrienta, hijo. El perdón me alimentó cuando la comida no pudo hacerlo». Él extendió su mano sobre la mesa y la tomó entre las suyas. «Te amo», dijo en voz baja. Apreté sus dedos y susurré. «Y yo te amo. Más que a las palabras, más que a los años, más que al dolor». Esa noche, antes de dormir, escribí algo en mi viejo cuaderno. A veces Dios nos deja pasar hambre, no para castigarnos, sino para recordarnos que el amor es lo único que realmente nos llena. Cerré el cuaderno y sentí cómo la paz me cubría como una manta. Ya no era la mujer débil que llegó a esa casa meses atrás. Era alguien renacida del silencio. Una mujer que aprendió que incluso en medio del hambre, el alma puede alimentarse del perdón. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo me dormí sin hambre. A veces, el hambre más cruel no está en el estómago, está en el corazón. Es el hambre de bondad, de ser visto, de ser tratado con dignidad. Aprendí que un plato de comida puede salvar el cuerpo, pero solo el amor puede salvar el alma. Antes pensaba que envejecer significaba volverse invisible, pero ahora sé que cada arruga cuenta una historia y que cada historia merece ser escuchada. Si estás viendo este video y todavía tienes a tus padres o abuelos contigo, míralos de verdad. Pregúntales si han comido. Siéntate con ellos, incluso en silencio, porque llegará el día en que tú también anhelarás no la comida, sino la calidez de alguien que realmente se preocupe. No esperes hasta que sea demasiado tarde para dar lo que no cuesta nada. Amor, respeto y tiempo. Gracias por escuchar mi historia. Si te llegó al corazón, por favor suscríbete, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Quiero que esta historia llegue a cada hogar donde alguien se sienta olvidado, para que recuerden que, incluso en los momentos más oscuros, el amor todavía puede alimentar aquello que el hambre intentó destruir.